Muy propio el cántico. Nuevamente, en Cuaresma, nos encontramos con un texto importantísimo en el Evangelio. Es el texto de Lucas, por si lo queréis tener abierto, las tentaciones de Jesús en el desierto. El año pasado, también en esta fecha, hice una predicación expositiva del texto y luego, como es un texto tan determinante, a lo largo del año pues he ido haciendo, cuando me ha tocado predicar, por los motivos que sean, he ido acudiendo a este texto, he hecho referencias a este texto. Y es importante porque marca qué no es el Evangelio y cómo no se establece el reinado de Dios o el gobierno de Dios. Y no pretendo repetirme con la predicación del año pasado. Lo que vamos a hacer es verlo de otra manera. El texto nos enseña algo a los que somos seguidores de Jesús. Es importante saber que no es solo algo que Jesús tuvo que afrontar, que sí, pero hacer ese tipo de lectura es una lectura incompleta, sino que es un texto que también nos sirve a todos, en tanto en nuestro seguimiento individual como también en nuestro seguimiento como iglesia. Si cogemos cualquier comentario bíblico de este pasaje, los especialistas, por lo general, no sé si habrá algún comentario bíblico que no, pero los que yo conozco, nos dicen que en este episodio Jesús rechaza una serie de tentaciones que tienen que ver con lo que iba a ser su ministerio terrenal. Lo que Jesús hace es rechazar ciertas formas, ciertas tentaciones muy fuertes, que si las hubiese aceptado, pues facilitaría ese proyecto de implantar una nueva sociedad, un reino nuevo. Le habría venido bien, pero sería hacer las cosas según el orden del mundo, pero no según las cosas de Dios. Pero Jesús no quiere lo que aquí en este texto pues el diablo le propone. Es bueno tomar nota de este tipo de tentaciones que aquí aparecen porque son las mismas que se nos presentan a la Iglesia a día de hoy y a lo largo de la historia. No basta con mirar siglos atrás y bueno, no siglos atrás, sino el presente para ver cómo caemos en estas mismas cosas. Seguro que os suena lo que estoy diciendo porque es verdad que es que lo hemos visto muchas veces a lo largo del año. Pero hoy nos toca, por eso de ser Cuaresma y tal, pues analizarnos a nosotros mismos en nuestro proceder, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros sobre estas tentaciones? Pero no desde fuera, no sé si me estoy explicando, sino como nosotros, como si fuésemos protagonistas de este relato, porque es que en el relato a lo mejor lo vemos muy fácil, pero en la vida real no nos la vemos venir. He escuchado muchas veces predicaciones a lo largo de mi vida sobre este texto y pocas veces se profundiza en el meollo, ¿no? A pesar de que, como he dicho, casi siempre los comentarios bíblicos apuntan a lo mismo. Y el meollo no es otra cosa que la presentación de una serie de tentaciones que, como digo, de aceptarla a Jesús, pues servirían como medios políticos, medios económicos y religiosos para conseguir esos propósitos del reino, ¿no? Por eso es tan importante fijarnos en esto como iglesia. A la iglesia le tienta el poder político. Da igual de qué ideología. Y no os creáis que, por ejemplo, se nos puede venir a la mente muy fácil, ¿no? Pues los evangélicos de Estados Unidos con Trump. Y se nos puede venir muy fácil a la mente también los evangélicos de Brasil con Bolsonaro. Pero es que también del otro polo, en la izquierda pasa lo mismo. Mucha gente se ciega también a líderes de izquierda, que son sus favoritos, ¿no? Y lo vemos últimamente también, bueno, es un tema muy complicado con lo de Venezuela.
¿vale? Yo no me voy a meter en el fondo de la cuestión, pero que es complicadito y no nos cegamos y no somos capaces de ver más allá, ¿no? Nos guiamos por favoritismo, ¿no? Bueno, pues a la Iglesia le tienta el poder político. Y Pablo estuvo atinado el domingo pasado en su sermón cuando dijo que el reinado de Dios pues no viene de la mano de ningún partido político ni de ningún estilo de gobierno. Nuestra esperanza no puede depositarse en ellos, ¿no? Pero además del poder político, también es para la Iglesia una tentación el poder económico. Incluso, o quizás sobre todo, en iglesias pequeñas como la nuestra, a la que tenemos pocos recursos. Os digo una cosa, nosotros lo tendríamos muy fácil si contactásemos con una iglesia de estas que hay, de estos ministerios de Estados Unidos, que nadan en la opulencia material, aunque con una ideología a las antípodas de nosotros, y ellos podrían venir, se les podrían invitar a venir o hacer una especie de hermanamiento con ellos o lo que sea, y solventarían nuestras carencias. Nos ayudarían a arreglar la capilla, nos pondrían un suelo muy bonito, nos pondrían unas paredes arregladitas, nos quitarían los escolchones de ahí detrás, ¿no? Nos pondrían la pantalla, hemos estado hablando antes de poner una pantalla, ¿verdad? El equipo de sonido, todas estas cosas. Muchos de nuestros sueños y de aspiraciones, pues, podrían cumplirse. Y casi por arte de magia, casi de la noche a la mañana, ¿no? Todo esto disfrazado de bendición y tener aquí una iglesia súper moderna, súper arreglada, súper... Podemos hacer eso. Para conseguirlo, solo una cosa tenemos que hacer: postrarnos. Renegar de nuestro pensamiento teológico, renegar de nuestra actitud abierta, para tomar otra forma de ser a cambio de ese dinero, a cambio de esas bendiciones materiales. Hoy en día está eso es, las iglesias tipo McDonald's, en las que eso es una cosa que se da muchísimo. Tú te afilias a un ministerio de este tipo y te abren un local, te ponen el suelo como ellos quieren, si la iglesia principal está en Massachusetts, te ponen aquí en Málaga el mismo suelo que tienen en Massachusetts, las paredes del mismo color que allí y todo eso, todo igual, como si fuese como hacen con los McDonald's, ¿no? Bueno, digo que vamos a ir viendo todas estas cosas en el esquema de Jesús, porque a lo mejor nos suena raro ver en estas tentaciones lo del tema político, lo del tema económico, ¿no? A lo mejor nos pilla un poco descolocados. Tiene que pillar descolocado, puesto que yo he escuchado muchas predicaciones de este texto y no se suele decir nada de esto, a pesar de que los comentarios bíblicos pues se explican estas cosas. Luego está el tema de la tentación religiosa, ¿no? Que al igual que las anteriores es rechazar el camino estrecho, el camino del seguimiento, el camino de negarnos a nosotros mismos, para tomar en su lugar el camino del espectáculo milagroso, el de las manifestaciones de ángeles que nos recogen si nos tiramos por el pináculo que sea. Cuando la fe se transmite por el espectáculo, las sensaciones, lo asombroso, todo esto que pues también está a la orden del día, ¿no? Esta es la presentación triunfalista de la religión, mucha gloria y poca cruz. Jesús no nos trae el reino desde milagrerías espectaculares y ostentaciones de poder divino, ni ostentaciones de poder político, ni ostentaciones de poder económico. Lo hace a la inversa. Y nos ha dejado ese modelo a nosotros. Lo voy a decir, lo tengo que decir, es que lo digo siempre. Es el mundo al revés. Si es que el reino de Dios es el mundo al revés. Me parece que esta lección que es tan básica, pues pasa demasiado desapercibida en las iglesias, ¿no? Pasa ante nuestras narices, no nos damos cuenta, o precisamente por ser cosas que nos tocan, pues, no sé, escurrimos el bulto o no queremos ver, ¿no? Todo lo que exige un compromiso, ¿no? Siempre lidiamos ahí con eso, lo toreamos un poco. Bueno, mi propuesta era leer este texto
de una manera que nos sirva a nosotros, ¿no? O que nos haga estar alerta a nosotros. Entonces, Pablo, ¿a ti te importa si te pido que me leas los versículos del 1 al 4 de este mismo texto? Te pido muy descolocado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Gracias. Luego te voy a pedir otro más. Bueno, en el camino de la fe, el camino del discipulado y sobre todo en el camino de ser iglesia, pues a veces se pasa por tiempos de sequedad, ¿no? De escasez. El camino de la fe no es el camino de la opulencia. Muchas veces supone estar en el desierto. A veces se anda sin nada. De hecho, Jesús nos demanda la sencillez más extrema cuando, por ejemplo, nos dice cosas de esto, de no confiar en lo material o en la abundancia, ¿no? No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, dice otros textos, o no os proveáis de oro, ni plata, ni de cobre para llevar en vuestro cinto, dice Mateo 10:9. Es un ir con lo básico, a pesar de que las condiciones en un desierto pues no son fáciles, ¿no? En el desierto parece que hay, poca esperanza, ¿no? Es vivir dependiendo de Dios, ¿no? Vivir dependiendo de Dios. Como dice ese otro texto, ¿no? Mirar las aves del cielo, ¿no? Que no acumulan, ¿no? Tal, y sin embargo Dios pues las alimenta. Aunque en los textos bíblicos también los desiertos son un lugar de capacitación, de encuentro también con el Señor, de capacitación, y como en este texto, ¿no? Y nuestras experiencias vitales, cuando pasamos existencialmente por desiertos, también son tiempos de capacitación, ¿no? Son tiempos difíciles, pero son tiempos que luego salimos fortalecidos, ¿no? Yo sé que en la experiencia cristiana se habla mucho de abundancia. Y el texto que ha leído Pedro de Romanos también hablaba de esa abundancia de bendiciones, ¿no? Pero en la fe tenemos abundancia, pero esa abundancia no es de bienes materiales. Y como iglesia lo sabemos. Nosotros, la Iglesia del Redentor, no nadamos en las riquezas materiales. Y por cierto, me siento súper bendecido de estar aquí en esta iglesia, ¿eh? La verdad, súper bendecido. Porque veo que el Señor nos está bendiciendo. Pero no son bendiciones materiales, aquí nadie es millonario, ni somos una iglesia de estas millonarias. En esta tentación a Jesús, lo que le presenta el diablo es la confianza en los medios, vamos a llamarlo económicos, o en la provisión material, en los recursos físicos, para traer el reino. O sea, que lleve a cabo su proyecto desde el poder material, transformando las cosas que no sirven en provisión. Un chollo, ¿no? Pero el pan de vida no viene desde la comodidad de convertir piedras en pan. El pan de vida, el pan que nos da vida a nosotros y constituye un nuevo estado de las cosas, viene desde el sacrificio, desde su sacrificio, de una vida de entrega, desde el amor dado hasta el extremo de sufrir, dado hasta el extremo de la cruz. La Iglesia sigue tentada a presentar el reino de Dios desde los recursos materiales. La Iglesia confía en los recursos económicos o materiales, como digo, para poder evangelizar y para hacer proyectos, pues descansa en lo que tiene. Pero lo que verdaderamente tiene que tener la Iglesia es confianza. Confianza en Dios para andar por fe, no depositar confianza o esperanza en lo que se puede hacer si hay dinero, en lo que se puede hacer si hay recursos.
Jesús no era rico, a la manera humana. A la manera humana no era rico. De hecho, dejó varios mensajitos a los que confían en la riqueza y también en los que se lucran a costa de otros, que sería otro tema. Si Jesús hubiese sacado pan de las piedras o recursos de la nada para cumplir o para suplir sus necesidades, para cumplir su ministerio, para implantar el reino, entonces no sería un libertador sufriente y humilde. Su nueva sociedad se valdría de otros valores más parecidos, a lo mejor, a los del capitalismo así de tipo salvaje, ¿no? De coger la naturaleza y explotarla para producir cosas que incluso ni son necesarias, ¿no? Como vemos hoy en día. También hay que decir, en torno a los recursos y a la riqueza, que los cristianos en la iglesia primitiva, que sí eran adinerados, que los había y formaban parte del movimiento de Jesús, pues ponían a disposición de los demás, de la comunidad, pues sus medios, ¿no? Por un bien común. Vivimos en la actualidad en una era muy cómoda y en el mundo de la iglesia se traduce también en un mundo de religión de consumo. En muchas iglesias nos han acostumbrado, y también es una advertencia para nosotros, nos han acostumbrado en confiar en eso, en los bienes que se disponen. Nos han enseñado que si no hay aire acondicionado, si no hay una guitarra último modelo, si no hay asientos acolchados, entonces no se puede adorar a Dios. Nosotros podemos pensar en otras cosas. Yo me he ido a otro punto, pero a lo mejor tenemos otra serie de comodidades, ¿no? Que si no estuviesen, pues a lo mejor dejaríamos el tema de lado. Hay una canción de unos amigos míos que dice: antes nos llamaban el camino cuando hoy superproducimos las reses de ovino en cadena. ¡Qué pena! Cabezas de ganado, soldados que no adoran si no tienen un teclado. Es una crítica. Teclado se refiere del piano, ¿no? En eso hemos degenerado, confiando en los recursos más que en el Señor. Hemos hecho de nuestra espiritualidad y de nuestra relación con Dios dependiente de lo material. Y con esto de lo material, no estoy hablando de esas cosas del dualismo platónico, la materia es mala, yo no estoy hablando nada de eso. Pablo, te voy a pedir que leas otra vez los versículos 5 y 8. Del 5 al 8, perdón. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adorarás al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Gracias. Se le ofrecen a Jesús los reinos de la tierra. De la misma manera que la Iglesia en otras épocas estuvo aliada al poder político, al gobierno, al poder, a las monarquías estas. Y hoy en día hemos puesto ante unos ejemplos también. Hay muchos lobbies religiosos que presionan a gobiernos y tal. La Iglesia en muchos lugares aspira a puestos de poder para condicionar a que el gobierno implante valores cristianos a la sociedad. Lo vemos muchas veces, ¿no? Y Jesús no quiso eso. El reino de Dios no se impone desde estructuras de gobierno o un macrogobierno mundial. Eso suena, hay una actitud en el cristianismo que persigue eso, que me parece que se llama dominatismo, me parece. Lo digo por curiosidad. Tendría que mirarlo, no sé si a alguno suena dominatismo. El reino de Dios brota, por el contrario, de manera sencilla, como semillas insignificantes en los corazones de la gente. Y de ahí surge la nueva sociedad de Dios. Empieza como algo delicado, que ni se ve, pero es luego como la levadura, ¿no?, que leuda la masa. Ya no te molesto más, Pablo. Del 9 al 11. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí,
Pues escrito está: ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropiece con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo el recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Gracias. La tentación era demostrar que Jesús es el Mesías, obrando milagros extraordinarios y poniendo incluso a prueba a Dios. No sé, ¿habéis fijado en el salmo que hemos leído al principio del culto? Tiene este versículo que utiliza el diablo aquí. Bueno, la cosa es que el esquema de Jesús es otro. Jesús entiende que hacer la voluntad de Dios va por otra vía. La vía del servicio, la vía de la sencillez, la vía del siervo sufriente y, por supuesto, la vía de la cruz. No es esa vía de la milagrería, ni, como decía antes, de mucha gloria y muy poca cruz. Si nos paramos a pensar bien en lo que es la cruz, lo que allí acontece, las formas tan duras en las que se desarrolla toda esa acción, todo lo que es la Semana Santa, que vamos a ver en Semana Santa, ese evento desafía las ideas facilonas de milagro y de poder que algunos milagreros plantean, ¿no? La Cuaresma es un tiempo para mentalizarse, es un tiempo de reflexión espiritual, de meditación, de encontrarse con el Señor, de buscar al Señor. Este texto que nos propone el leccionario se suele leer en esta fecha, antes de la Semana Santa, porque nos ayuda a ver también ese camino que rechazó Jesús. Nos ayuda a entender el que aceptó, pero también el que rechazó. Para comprender mejor la opción que siguió, una opción que no conduce a lo que los ojos humanos consideran que es una victoria, sino que conduce a la cruz, que es aparentemente una muy dolorosa derrota, aunque luego en realidad es la mayor victoria de todas, pero en el mundo al revés, el mundo del reino, es lo contrario, es una derrota que sabéis que en el contexto social, para los romanos mismos, eso era una vergüenza, para los judíos era una maldición. Es el mundo al revés. La Iglesia también triunfa cuando se deja vencer por amor. La Iglesia es rica cuando da lo que tiene para socorrer a otros. La Iglesia es poderosa cuando muestra lo frágil que es, cuando mira por los débiles, por los necesitados, por los rechazados. Y esto no es poesía, suena muy bonito, pero esto no es poesía. Esta es la realidad del reinado de Dios. Porque cuando somos débiles, ¿sabéis cómo sigue, no? El versículo. Entonces somos fuertes. Antes de la Semana Santa se nos invita a un tiempo de preparación, de mentalizarse. La Cuaresma dura 40 días, como los 40 días que duró el tiempo de Jesús en el desierto. Es un tiempo que invita a prepararnos para la Pascua del Señor. Y asimismo es un tiempo para tomar conciencia, como digo, del tipo de seguimiento que nosotros estamos haciendo. Porque nosotros somos seguidores de Jesús. Jesús marcó una hoja de ruta que es la hoja de ruta que nosotros seguimos. A Jesús su decisión, su rechazo a los modelos fáciles le llevó a una ruta muy concreta de obediencia al Padre. Y esta tiene que ser para nosotros nuestra ruta. Como agentes de su reinado, como siervos, como hijos, estamos llamados a confiar en Dios y hacer las cosas al modo de Dios. Se pueden hacer muchos ministerios, se puede hacer mucho servicio para la Iglesia, mucho servicio al Señor, pero se puede hacer de un modo que no es el modo de Dios. Acumular riqueza y tener los mejores medios no es lo que debemos ansiar. Tener influencia política para imponer a otros
Los valores cristianos tampoco. Convencer a la gente visualmente para que crean por conveniencia, por milagrería, por espectáculo, menos. Nuestro camino es la cruz. Nuestro modelo es el modelo del siervo sufriente que se da por los demás. Mi oración es que el Señor nos guíe y que nosotros nos dejemos guiar. Después de los 40 días en el desierto, luego el texto no sale en esta porción, pero como tenéis la Biblia abierta lo podéis ver. El siguiente versículo que se sale, pues dice que Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Que por cierto también es muy curioso que es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto. En el paralelo del Evangelio de Mateo, después de las tentaciones, dice que vinieron ángeles y le servían. Es decir, haciendo las cosas al modo de Dios, haciendo las cosas según el esquema del mundo al revés, que parece que uno que no tiene aquellos, que no hay seguridad, la única seguridad es confiar en Dios. Al final Dios es el que suple las necesidades. Confiando, poniendo la esperanza en Él, es quien finalmente va a suplir esas necesidades. Todo es un acto de entrega y de confianza. Entenderme bien, porque luego también hay parábolas y mensajes del Señor que nos ayudan a ser precavidos, ¿no? Incluso mirar un poco estas cosas con lupa. Nos toca discernir el modo de Dios. Sintonizar y oír esa melodía de Dios entre tanto ruido de fuera, del mundo y de nosotros mismos. Especialmente de nosotros mismos. Y esto no lo digo yo como el que sermonea amargado. Al revés. Lo digo con mucha ilusión. Por el momento en el que estamos como iglesia, por lo que estamos viviendo. No sé, habéis escuchado mi oración antes, o lo que he dicho hace un momento de lo bendecido que me siento. Es que estamos en un momento muy, muy bonito, ¿no? Como iglesia, un momento muy, muy especial. Entonces, pues, espero que estas palabras pues, nos animen a fijarnos en el Señor y hacer las cosas pues según esa hoja de ruta que Él nos ha marcado. Pues ya está. Esta es la reflexión de hoy. Muchas gracias.